Ahora sí. Una vez más, hermanos, vamos a pedirle ayuda al Señor. Padre, vamos a predicar tu palabra una vez más. Y estamos tan conscientes de nuestras propias limitaciones. Señor, sabemos que si tú no edificas la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Venos, Señor, y concédenos el gozo, el privilegio, la alegría de poder exaltar a Cristo en esta exposición de tu palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. En estas conferencias hemos estado hablando acerca de la predicación de la palabra y se ha estado insistiendo una y otra vez en este tema. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que la predicación del Evangelio puede llegar a ser muy frustrante por la falta de respuesta de la gente a quienes predicamos. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, tuvo que predicar durante 7 años en la India antes de ver su primer fruto. Y lo mismo sucedió con Adoniram Judson en Burma. Nosotros quisiéramos que todo el mundo aceptara el Evangelio de todo corazón. Sabemos que se trata de un asunto de vida o muerte, pero mis hermanos, yo quiero ser realista. Lamentablemente eso no es así. De hecho, muchos reciben nuestro afán evangelístico no como un acto de amor, sino como una molestia. De hecho, algunos lo reciben como un insulto. Cuando yo era recién convertido, yo quise compartir el Evangelio con uno de mis mejores amigos de la adolescencia. Y cuando digo que era uno de mis mejores amigos de la adolescencia, me estoy refiriendo, hermanos, a que durante años, casi una década, ese amigo y yo salíamos todos los días. Éramos amigos muy cercanos. Pero cuando yo me convertí y traté de compartir el Evangelio con este mi gran amigo, no solo me frenó en seco, sino que nunca más lo volví a ver hasta el día de hoy. Eso es una realidad, hermanos. Predicar el Evangelio no siempre produce el fruto que queremos. Esa es una de las enseñanzas que nosotros encontramos en la famosa parábola del sembrador, que no vamos a estudiar esta tarde, vamos a estudiar otras parábolas en la tarde de hoy. Pero el Señor Jesucristo compara a los que predican el Evangelio con aquellos que salen a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en una buena tierra y por lo tanto esa semilla no siempre da fruto. Cristo dice, algunos tienen un corazón muy endurecido, otros son muy superficiales, otros tienen tantas preocupaciones por las cosas de este mundo que ahogan la palabra, y en otros casos todas las anteriores, ¿verdad? Pero esa no es toda la historia. Esta parábola también nos enseña que por la gracia soberana de Dios, muchos corazones son preparados para que la palabra penetre y para que la palabra fructifique a 60, a 30 y a 100 por uno. Así que debemos predicar la palabra de Dios, porque ese es el instrumento poderoso que Dios ha de usar para obrar en el corazón de los hombres. Ese es el instrumento que Dios va a usar para establecer su reino en la tierra. Y eso es lo que vemos en las parábolas que vamos a estudiar en esta tarde. Los invito a ir conmigo a Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4. Y me gozo en poder ahora exponer un pasaje de la palabra de Dios en una forma expositiva, porque en la hora anterior, irónicamente, estaba predicando acerca de la predicación expositiva en una predicación no expositiva. Pero ahora quiero que veamos Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4, vamos a ver los versículos 21 al 34. Hay 3 parábolas aquí que nos muestran el poder de la palabra, tanto en el avance como en el crecimiento del reino. La primera de esta parábola se encuentra en los versículos 21 al 25. También les dijo:
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué son las parábolas? Bueno, las parábolas son comparaciones, básicamente. El Señor se vale de una imagen, de una historia de la vida cotidiana, para enseñar verdades espirituales en una forma fácil de entender, en una forma memorable. Sin embargo, hermanos, tenemos que notar, porque de lo contrario no vamos a entender este pasaje, tenemos que notar que las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere dar a conocer cuando la persona está predispuesta en contra de la verdad. De manera, mis hermanos, que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma comparación, esa misma ilustración que para algunos puede resultar sumamente didáctica, esclarecedora, para otras personas es una especie de acertijo. En ese sentido podemos decir que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero son una señal de juicio para aquellos que desechan la verdad en contra de toda evidencia. Noten lo que dice el Señor en el capítulo 4, versículo 10. Cuando el Señor da la parábola del sembrador, los apóstoles y sus discípulos le preguntan en privado acerca de la parábola. Y escuchen esto, estas son palabras duras de parte de Cristo. Cuando estuvo solo, versículo 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Él está diciendo claramente: a ustedes yo les voy a explicar el significado de esta parábola. Piensen por un momento en la parábola del sembrador. Si nosotros no tenemos la explicación de Cristo, aquello parece una simple lección de agricultura, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar, parte de la semilla cae en buena tierra, otra cae en una tierra que no es tan buena, y así sucesivamente. Pero luego el Señor en privado les dice a los discípulos: la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que predica la palabra, y el terreno son los corazones de los hombres. Ahora podemos entender cuál es el significado espiritual de una parábola tan simple como la parábola del sembrador. Pero esas personas que estaban allí en aquel día no entendieron absolutamente nada. ¿Por qué Cristo les hablaba en parábolas? Estos judíos habían escuchado a Jesús predicarles el evangelio en una forma llana y directa. Ellos le habían visto demostrar su poder a través de milagros, a través de sanaciones, pero aún así no creyeron. De hecho, si ustedes leen el capítulo 3 al final del evangelio de Marcos, que nos prepara para estas 4 parábolas en el capítulo 4, van a ver que allí los fariseos se atrevieron a acusar a Jesús de que él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Ellos se atrevieron a decir que Jesús estaba endemoniado, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de tener que escuchar ese mensaje del evangelio en una forma enigmática. De ahora en adelante, solo los discípulos de Jesús tendrían el privilegio de recibir las enseñanzas de Cristo con toda claridad. Versículo 11 otra vez: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 33: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír,
y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A los discípulos en particular, y esto es importante, los discípulos de Cristo, los creyentes, tenían el privilegio de recibir la ayuda que ellos necesitaban para poder entender las enseñanzas de Jesús. Pero ese privilegio era también una gran responsabilidad, y eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en esta primera parábola. Versículo 21 otra vez. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud era una especie de canasta que se usaba en aquellos días para contener o medir granos. Dice: ¿acaso se toma una luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Hermanos, obviamente, aunque parezca demasiado obvio, ¿verdad?, debemos recordar que en aquellos días la gente no llegaba a una habitación y encendía un interruptor y se prendía la luz. La única fuente de luz que ellos tenían en las casas eran unas lámparas de barro cocido, que es a las que se refiere el Señor aquí. Así que la idea de esconder esas lámparas, que era la única fuente de luz, era algo completamente ridículo. Bueno, lo que el Señor está diciendo es: así de ridículo es esconder la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio, los cristianos, por el hecho de que el Señor haya abierto nuestros corazones para recibir su palabra y para creer. Mis hermanos, esto es algo que no debemos dar por sentado. En el mundo hay millones y millones de personas que no tienen ningún interés en la palabra de Dios, porque para ellos es un libro irrelevante, para ellos es un libro completamente incomprensible. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué es un hombre natural? Es un hombre que no ha sido regenerado. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Alguna vez ustedes han visto estos fanáticos de la ópera, que les encanta que las personas escuchen ópera? Y ponen a individuos que ni les gusta el estilo musical, ni saben ni pío de italiano, y lo ponen a escuchar la ópera. Bueno, es posible que esa persona pueda deducir algunas cosas al ver la actuación de los cantantes, porque en la ópera se actúa, ¿verdad? O a través de los gestos corporales de los artistas, pero ellos seguramente van a perder la esencia de la trama. Ellos no van a poder apreciar la riqueza de la lírica. Mis hermanos, algo similar ocurre cuando el incrédulo escucha la palabra. Es como un pollo viendo televisión. Él entiende algunas ideas aquí y allá, pero él no puede entender la esencia del mensaje. Él no puede captar el tesoro incomparable que se le está ofreciendo en el Evangelio. Pero hermanos, qué privilegio nos ha dado Dios. Dios te abrió el entendimiento, si tú eres creyente, no solo para que puedas entender la palabra de Dios, sino para que ames la palabra, para que obedezcas la palabra. Nosotros, como dice John MacArthur, hablamos el lenguaje de Dios. Dios nos enseñó su lenguaje. Y mis hermanos, eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Y eso es vital enfatizar en el día de hoy, porque mucha gente cree que cree, pero no cree. Su estilo de vida desmiente su profesión de fe. Una cosa no encaja con la otra. ¿Qué decíamos en el mensaje anterior? ¿Cómo se distinguen las ovejas de Jesús? Porque escuchan su voz, porque siguen a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Esa es la marca distintiva, mis hermanos, del verdadero cristiano. El cristiano escucha la palabra, ama la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. De lo contrario, no es creyente. Y lo que el Señor está diciendo aquí en esta parábola es que ese tesoro que se nos ha confiado de entender la palabra, de amar la palabra, de apreciar la palabra, debemos compartirlo con otros. ¿Por qué otra razón se nos ha dado una lámpara
si no es para alumbrar, para que esa luz pueda brillar? Hermanos, es inconcebible que en una casa que está completamente a oscuras, alguien tenga una lámpara en la mano y decida ponerla debajo de una canasta o esconderla debajo de la cama. Pero es más inconcebible cuando se trata de la luz del Evangelio. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas, en oscuridad, en perdición. ¿Qué dice el Señor en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunas familias en Galilea en esos días eran tan pobres que solo tenían una lámpara en la casa. De manera que los únicos que tenían luz eran los que estaban en esa habitación donde estaba la lámpara. Lo que Jesús está diciendo es: en la casa del mundo hay una sola lámpara y soy yo. El que no está alrededor de Jesús está en tinieblas, no tiene luz. Y lo que el Señor nos está diciendo, hermano, a ti y a mí, es que si nosotros tenemos esa luz, tenemos que hacerla brillar. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Algunas personas dicen, bueno, que lo que tú haces en secreto te lo van a sacar en público en aquel día. Bueno, yo creo que eso va a suceder en el día del juicio, pero no es de eso que está hablando el texto. Cristo no ha cambiado de tema. Él está hablando de esa luz que debemos hacer brillar. Recuerden, hermanos, el contexto que yo acabo de darles. Por un tiempo, dice Cristo, esta luz estuvo reservada únicamente para los discípulos. Solo a ustedes les explico las cosas, a los demás en parábolas, pero no siempre iba a ser así. Iba a llegar el día cuando nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a resucitar al tercer día y le iba a dar una gran comisión a la iglesia. ¿Y cuál era la comisión? Esa luz que yo les he entregado a ustedes, esa luz que yo he puesto en las manos, no era para que siguiera oculta para siempre. Ahora ustedes deben llevarla al mundo entero. Esa luz tiene que iluminar el mundo entero. Cuando tú guardas una cosa valiosa y la pones en un lugar seguro, pregunta, ¿es para dejarla ahí para siempre o para sacarla en el momento oportuno? Piensa en la Navidad, ¿verdad? Uno a veces, los que son muy previsores, compran los regalos de los niños desde septiembre y esconden los regalos y lo dejan ahí en un lugar. ¿Y para qué tú escondes el regalo que le vas a dar a tu hijo en Navidad? Bueno, porque tú quieres sacarlo en el momento oportuno. Ahora, imagínese un papá que dice, wow, le compré una bicicleta de Navidad a mi hijo, pero como yo tengo temor de que la estropee, la voy a dejar ahí para siempre. Eso no tiene sentido. Lo que nunca será visto ya no está escondido, está perdido, dice alguien. Y eso es lo que no debemos hacer con el tesoro del Evangelio. Luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los creyentes debemos predicar el mensaje de salvación abiertamente en todo el mundo. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha dado Dios a ti el privilegio de entender su palabra? ¿Tú entiendes por lo menos el mensaje esencial del Evangelio cuando tú lees las Escrituras? Para más privilegio, ¿te ha dado Dios la oportunidad de ir a una iglesia donde los que predican te explican el verdadero mensaje de las Escrituras? ¿Te ayudan a entender mejor las Escrituras? Dice el salmista en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, alumbra, da entendimiento a los simples. Pregunta otra vez, ¿tú recibes luz a través del púlpito cuando es expuesta la palabra de Dios? Si tu respuesta es afirmativa, te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que eso que Dios te ha dado es al mismo tiempo un privilegio y una responsabilidad?
Es un privilegio y es una responsabilidad. El Señor nos pide que hagamos una buena mayordomía de esa luz que Él nos da, de su palabra, a través de diferentes medios. Esa luz debe brillar a donde quiera que estemos. El Señor no nos ha dado la responsabilidad de convertir a nadie. Y eso es importante. Óyeme, tú no tienes la responsabilidad de convertir a nadie. Eso solo lo hace Dios. Pero Él sí te ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del Evangelio donde quiera que podamos hacerla brillar. Y noten la seriedad con que Cristo trata este asunto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, no todos tienen oídos para oír la verdad de Dios. Pero si Dios en su gracia te ha dado oído para oír, ahora es tu responsabilidad escuchar con atención lo que Él te dice en su palabra para ponerlo por obra, y en este caso particular para hacer que esa luz pueda brillar. Versículo 21 y 22 otra vez. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O es para hacerla brillar? El que tiene oídos para oír, oiga mi advertencia, dice el Señor. Haz brillar la luz. Si tú escuchas la palabra y no haces lo que Él te dice, entonces no escuchaste realmente lo que Él te está diciendo. Padres, ustedes salen de la habitación y ven en el piso una toalla mojada, y le dices a tu niño de 10 años: fulanito, hay una toalla mojada en el piso. Y tu niño saca la cabeza y dice: sí, papi, hay una toalla mojada en el piso. ¿Él realmente te escuchó? ¿Te escuchó como Él debía escucharte? O sea, cuando tú dices: fulanito, hay una toalla en el piso, ¿tú lo dices para que conste en boca de 2 o 3 testigos la posición de la toalla? ¿O tú lo hiciste para mover a tu hijo a recoger la toalla mojada del piso? Si tú no haces lo que escuchaste, en realidad no escuchaste. Por eso es que Cristo nos invita a escuchar la palabra con atención para poder entenderla lo mejor que podamos. Versículo 24 dice: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Cuidaos lo que oís. En otras palabras, escuchen con atención para que puedan tener un entendimiento claro de la verdad. No se dejen distraer por nada cuando estén leyendo o escuchando la palabra de Dios predicada. ¿Saben por qué? Porque es Dios mismo el que te está hablando a tu corazón. Y yo leí ese pasaje y pensaba: wow, el Señor sabía que Steve Jobs iba a inventar el iPhone. El Señor sabía que mucha gente iba a comenzar a ir a la iglesia con sus teléfonos inteligentes y con sus tabletas y con sus iPads, y que iban a leer la Biblia en sus dispositivos móviles. Y por si acaso, yo prefiero venir a la iglesia con mi Biblia a lo antiguo. Pero si usted viene con su tableta, no hay problema. Lo único que te quiero advertir es que cuando tú tienes una tableta y se está conectada con internet o con un teléfono inteligente, tiene problemas, porque esta Biblia mía no me envía notificaciones de WhatsApp. Esta Biblia no me dice que me llegó ningún correo electrónico. Esta Biblia no me sale, me manda un mensaje tan importante como a ver cuántas personas le dio like en mi Facebook al último comentario que yo puse. Mi Biblia no hace nada de eso. Y lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, es que cuando estamos frente a la palabra de Dios, ya sea leída o predicada, estamos frente a Dios mismo, hablándonos de tú a tú. Y tenemos que poner toda atención. Por eso dice Cristo aquí, oigan qué advertencia: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Lo que el Señor está diciendo, hermanos,
es que hay una bendición de parte de Dios en el esfuerzo de entender la palabra. Si escuchas la palabra con atención y la recibes con fe y con un corazón sumiso y obediente, ¿sabes lo que va a pasar? El Señor se va a encargar de bendecir ese esfuerzo, dándote un entendimiento cada vez mayor. Él te va a bendecir. Dice en Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma como tú respondas a la verdad que Dios te permita conocer determinará cuán abundante será la medida que te será concedida. Es así de simple. ¿Y sabes qué producirá ese mayor conocimiento de la verdad? Más conocimiento de Dios, un mayor gozo, una mayor confianza en sus promesas, más santidad, menos apego a las cosas de este mundo y sobre todas las cosas un mayor aprecio y amor por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y una mayor satisfacción en Él. ¿Saben lo que pasa con un cristiano que tiene todo eso? Brilla más en el mundo. La bendición de Dios, mis amados hermanos, sobre nuestras vidas no será proporcional a la medida de nuestra atención a la palabra. Lo que Cristo nos está prometiendo aquí es que será desproporcionalmente mayor. Desproporcionalmente mayor. Vean el versículo 24 otra vez. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá más a vosotros los que oís. Dice un comentarista, esta es una bondadosa promesa de que el beneficio será aún mayor que el esfuerzo requerido. ¿Oyeron eso? El beneficio será mayor que el esfuerzo requerido. Dios en su generosidad dará al oidor diligente una bendición que será más grande en proporción, más de lo que con justicia podríamos esperar. Versículo 25. Pero esto tiene una moneda de dos caras, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros a través de un oído diligente, seguirá recibiendo cada vez más y seguirá brillando cada vez más. Pero si dejas de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que ahora tienes se irán atrofiando, y tarde o temprano terminarás perdiendo aún lo que ahora tienes. Es una pena, yo tengo 34 años como pastor en nuestra iglesia. ¿Qué pasó? No es que es una pena que tengo 34 años, no voy a decir ahora que tengo la pena. La pena es, hermanos, que en esos 34 años, a través de toda nuestra historia, yo he visto a muchos creyentes pasar por ese proceso. Personas que en un momento dado eran hombres que estaban ardiendo, mujeres que estaban ardiendo para el Señor. Ahora uno no sabe ni siquiera si son creyentes. ¿Qué pasó ahí? Comenzaron a descuidarse, a descuidarse, a descuidarse, y aún lo que tuvieron una vez ya no lo tienen. Esa es la advertencia del Señor aquí. Y es probable que al final de la historia nos demos cuenta que tales personas nunca fueron verdaderas ovejas de Cristo, porque recuerda que la marca distintiva de la oveja del Señor, ¿cuál es? Oye su voz y le sigue. Pero aún nos restan dos parábolas aquí que veremos más brevemente. Ya el Señor nos ha dicho que debemos compartir la luz que recibimos de la palabra. Pero ahora el Señor quiere mostrarnos que esa palabra opera misteriosamente en el corazón de los hombres, para que no caigamos en el error de medir los resultados por lo que nuestros ojos pueden ver. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y la siega de la que se habla allí no es el fin del siglo, no es el juicio final. La siega es la cosecha del fruto que produce la palabra predicada. En la parábola anterior, el Señor había comparado la verdad de su palabra con la luz de una lámpara. Aquí la compara con una semilla. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tratado de plantar un huerto, pero una de las cosas que se requiere para plantar un huerto es paciencia. Porque una vez tú plantaste la semilla en la tierra, comenzó un proceso que tú no controlas y un proceso que no se puede ver hasta que la planta crece. Esa es la enseñanza del versículo 27. Cuando dice el Señor aquí que el sembrador duerme, se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él siembra la semilla, pero luego él no sabe cómo es que crece, porque eso ya no depende de él. La semilla, mis hermanos, tiene su propio poder reproductivo. Y es sorprendente de verdad ver el tamaño de la planta que puede llegar a salir de una pequeña semilla y todos los frutos que esa planta va a poder producir cuando el árbol crezca. La semilla es uno de esos elementos comunes y al mismo tiempo extraordinarios de la naturaleza. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso, hermano, pero dentro de una semilla está encerrado todo el potencial que esa semilla necesita para reproducirse a sí misma y para fructificar. Y Cristo está diciendo lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Siembra la palabra a través de la predicación, luego Dios se encargará de hacerla crecer en los corazones como Él quiera y cuando Él quiera. Leí una historia hace mucho tiempo de un granjero llamado Luke Short. Es una historia famosa, una historia verídica. Este granjero Luke Short salió de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra. Cuando llegó a cumplir los 100 años de edad, Luke Short estaba bastante vigoroso y fuerte, pero él no disfrutaba de la paz con Dios. Un día este hombre está sentado en su campo y está reflexionando sobre su larga vida. Y de repente, mis hermanos, este hombre recordó un mensaje que él había oído un poquito de tiempo antes de partir, de embarcarse desde Inglaterra, un sermón que había escuchado del predicador John Flavel, para decirlo en español, cuando Luke tenía 15 años de edad. E increíblemente, hermanos, el horror de morir bajo la maldición de Dios fue tan fuerte que allí mismo se convirtió al Señor 85 años después de haber escuchado ese sermón. Tú nunca sabes cómo es que va a obrar la palabra. Dios se la luce a veces, hermanos. Dios tiene forma tan extraña de obrar. Leí el testimonio de un pastor a quien conozco personalmente. Voy a reservarme el nombre, pero el hijo de este pastor había sido rebelde, salió de la casa, vivió una vida bien perdida. Y dice él que un día él estaba en el trabajo y una compañera de trabajo le envió un texto de Romanos, pero no decía cuál era el texto. Así que él dice, wow, yo sé que yo he leído ese texto en la carta de Pablo a los romanos, pero no me acuerdo dónde estaba el texto. Así que él decide irse a la casa y comenzar a leer la carta a los romanos para encontrar el versículo que la amiga de trabajo le había citado. Pero antes de llegar a la casa, pasó por una licorería y compró una botella de alcohol. Luego pasó por donde un tipo que vendía marihuana y compró un paquete de marihuana. Así que él llegó a la casa, comenzó a leer Romanos, a beber alcohol y a fumar marihuana. Dice, cuando iba por el capítulo 10, yo estaba borracho, endrogado y convertido. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Hermanos, Dios obra de maneras misteriosas. Nosotros simplemente sembramos la palabra. La palabra tiene un poder increíble.
Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mis hermanos amados, nuestra labor es plantar la palabra, la de Dios, es hacerla germinar en el corazón. Y repito, cuando Él quiere y como Él quiera. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros olvidamos ese principio tan sencillo de la palabra de Dios? Que tarde o temprano vamos a comenzar a buscar la manera de manipular los resultados. Estoy sembrando la semilla, estoy predicando el evangelio, pero yo no veo mucha gente en la iglesia. Tal vez debemos usar otra metodología. Tal vez debemos introducir otras actividades en la iglesia o usar una música más cool para atraer a los jóvenes sobre todo. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. La salvación es del Señor. Solo Él puede darle vida a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Y Él ha decretado hacer eso únicamente a través de la predicación de la palabra. Haz lo que tú quieras en la iglesia. No vas a lograr que los pecadores vengan al conocimiento del Señor. Dice en Juan 1:13: los que experimentan el nuevo nacimiento no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, eso no depende de nosotros. ¿Oyeron eso, padres? Padres que están aquí, la salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos. Y yo sé que hay una carga en nuestros corazones por la salvación de los nuestros, por la salvación de nuestros hijos. Pero mi hermano, tú no puedes llevar esa carga sobre tus hombros. Déjasela al buen pastor. Tú no puedes lograr la salvación de tus hijos, ni la de ellos, ni la de nadie más. Nuestro único papel es sembrar la semilla. Y a veces nos va a dar la impresión de que no está sucediendo nada. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, entré a la universidad a estudiar arquitectura y tenía dos amigas, o una amiga mejor dicho, y una amiga de la amiga. Y cuando yo le predicaba la palabra a mi amiga, ella lloraba. Y yo decía, wow, le comentaba a veces a mi esposa, ya éramos amigos en ese tiempo, le decía, wow, yo creo que fulana va a ser mi primera convertida. Esa es mi inocencia de nuevo creyente. Oye, pero ella tiene una amiga que es tan dura. Esa muchacha no pone atención a la predicación, no le importa. Resultado: la amiga que lloraba todavía sigue ahí, inconversa. La otra se convirtió al Señor y ahora está en la presencia del Señor porque murió para Él y vivió para Él. Ese es el resultado de la palabra, hermanos. Dios lo hace misteriosamente. Esa semilla es tan poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por la gracia soberana de Dios, nada ni nadie va a detener el resultado. Eso es imposible. Es la palabra de Dios. De hecho, me encanta como lo dice el mismo Señor aquí. Dice en el versículo 28: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De suyo, por sí misma. La palabra griega es automate. Lo que Cristo está diciendo es que hay un proceso divinamente automatizado ahí. Encárgate de predicar la palabra. El Espíritu Santo se encarga del resto. Así que debemos hacer brillar la luz. En segundo lugar, esta palabra que sembramos opera misteriosamente. Pero hay una tercera parábola aquí, y es que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado en comparación con la pequeñez de sus inicios. Versículo 30 del capítulo 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza es la más pequeña que se sembraba en los campos de Israel.
No es la más pequeña del mundo, pero esa es la más pequeña de la semilla que se sembraba en Israel. Mide aproximadamente 1 o 2 milímetros de ancho. Para que tengan una idea, es como un grano de arena entre tus dedos. Y sin embargo, puede llegar a producir un arbusto de hasta 12 o 15 pies de altura y 6 pies de ancho. De manera que el crecimiento no es proporcional al tamaño de la semilla. Y lo que el Señor está diciendo a sus discípulos aquí en esta parábola es que así será el crecimiento del reino de Dios. Comenzó con un pequeño grupo de hombres que no parecían tener mucha capacidad de impacto. Hermanos, no idealicen a los apóstoles. Definitivamente no era un dream team. O sea, pensar que Cristo de verdad iba a impactar el mundo con esos 12 hombres, eso era increíble. Y sin embargo el Señor está diciendo aquí, ese reino mío va a experimentar tal crecimiento que va a abarcar todas las naciones de la tierra. Y esa parece ser la idea del versículo 32, cuando dice que se hace grande árbol y vienen las aves para morar bajo su sombra. Esas aves del cielo, en el capítulo 17 del libro de Ezequiel, se profetiza que el Señor tomaría una pequeña rama, la plantaría en el monte de Israel y que llegaría a ser un cedro tan majestuoso que debajo de él se anidarían toda clase de aves. Y más adelante en Ezequiel 31:6 dice que esas aves son las distintas naciones de la tierra. Ahora, imagínense, mis hermanos, lo alentadora que debió ser esta parábola a los discípulos en Marcos 4. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, el Mesías, ¿verdad? Que supuestamente había venido a implantar el reino de Dios en la tierra. Pero hasta ese momento el programa de conquista no parecía muy exitoso. Ellos sabían que aunque Jesús atraía a mucha gente, los discípulos que eran verdaderos discípulos eran muy pocos. La mayoría de esa gente estaba allí buscando algún beneficio temporal. Muy pocos estaban interesados en la salvación de sus almas y mucho menos deseosos de someterse a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y de paso, es de eso que se trata el reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera en la que el Señor ejerce su autoridad en el corazón de hombres y mujeres que desean hacer su voluntad. Hombres y mujeres que se someten a la autoridad de Jesús gozosa y voluntariamente. Así que es probable que algunos de los discípulos estuvieran confundidos ahora. Ven acá, el Señor vino a implantar un reino, pero este grupo no crece, al menos no lo suficiente como para poder conquistar a la nación de Israel y mucho menos al mundo. Pero Jesús los exhorta en esta parábola a tener paciencia, a seguir perseverando en la fe y a confiar en el poder del evangelio. El crecimiento del reino será como la semilla de mostaza, completamente desproporcional en comparación con la pequeñez de sus inicios. Nadie hubiera podido imaginar que ese pequeño grupo de discípulos de Jesús iba a impactar el mundo como lo hicieron. Pero mis hermanos, las evidencias están allí. La iglesia de Cristo no solo ha tenido un crecimiento descomunal a través de la historia, sino que el cristianismo sentó la base para la civilización occidental, por más que esa civilización ahora quiera negar sus orígenes. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, lo más glorioso de todo esto? Que cuando la historia llegue a su final, nosotros veremos lo mismo que Juan vio en aquella visión en Juan 7:9, en Apocalipsis 7:9, perdón, a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, millones y millones de hombres y mujeres que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación del evangelio. Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Queridos hermanos, nuestra responsabilidad no es mejorar el plan de Cristo para la expansión de su reino en el mundo. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es obedecerle a Él, proclamando su palabra. Esa luz debe brillar, esa semilla debe ser sembrada, y Él no ha prometido enviar ángeles a hacer eso. Él encomendó esa tarea a personas comunes y corrientes como tú y como yo. De paso, una nota a los predicadores y pastores que están aquí. En República Dominicana se da el fenómeno de que se celebran muchas conferencias en el año. Y vienen muy buenos predicadores, y damos gracias a Dios por eso. El año antepasado estuvo allí el pastor Steve Lawson, estuvo John MacArthur, ha estado John Piper. ¡Qué bueno! Nos gozamos en eso. Pero pastores, Cristo no está edificando su iglesia a través de pastores conocidos. Cristo está edificando su iglesia a través de pastores ordinarios, hombres que probablemente nadie conoce, hombres que no tienen mensajes en YouTube, hombres que no tienen blog, pero que están haciendo la obra de Dios. Cristo no necesita celebridades para hacer su obra. Él está trabajando a través de hombres ordinarios para hacer a través de ellos una obra extraordinaria. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, nosotros tenemos que hacer brillar la luz de la palabra. Tú donde estás, hombre, mujer, donde quiera que estés, predica el evangelio, da a conocer a Cristo, habla de Cristo, habla del evangelio, y Dios se encargará del resto. Tal vez tú te ves muy débil, pero es que eso no depende de ti. Eso no depende de mí, es la palabra que tiene poder. No eres tú, no soy yo. Es la palabra de Dios que es poderosa. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de la palabra de Dios que el Señor te está permitiendo conocer? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en dependencia de su espíritu para entender mejor esta palabra? Para poner por obra la palabra. Recuerda lo que alguien dijo una vez: la verdad recibida y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y por lo tanto eso aumenta nuestra capacidad de brillar. Ahora, quizás la pregunta más importante que yo te puedo hacer en esta tarde es esta última. Mi hermano, ¿qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón hacia Él? Porque esto es un círculo virtuoso, no vicioso. Cuando tú te conviertes al Señor, Dios te da amor por su palabra, solo porque te das cuenta que en ella te revela a Jesús y al Evangelio. En la medida en que tú te esfuerzas por entender la palabra, poner por obra la palabra, Dios te bendice más allá de toda proporción, dándote más entendimiento de la palabra y consecuentemente más satisfacción en Jesús. ¿Y sabes lo que ocurre cuando tú tienes más satisfacción en Jesús? Que tienes un mayor deseo de seguir conociéndolo en la palabra y darlo a conocer a otros también. ¿Es eso lo que está pasando en tu vida, mi hermano? ¿O es al revés? Tú puedes recordar otros momentos de tu vida cristiana en lo que tú tenías más pasión por Cristo que la que tienes ahora. Otros momentos de tu vida cristiana en que tú nunca habrías tenido que escoger entre ver el Facebook o hacer tu devocional. Como hay un pastor amigo mío que dice: deja el famoso Facebook y pon tu face en el book. ¿Tú recuerdas esa época? Yo recuerdo, estaba hablando con un hermano. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de conocer juntos al Señor. Yo fui invitado a un estudio bíblico un sábado en la noche. El domingo en la mañana la llamé a ella.
Yo tenía 17, ya 16, y fuimos juntos a la iglesia. El que gana alma es sabio. Y hermano, yo recuerdo de verdad lo impresionante que fue para nosotros descubrir la Biblia. Wow, ¿qué libro es este? Era extraordinario. Y como estábamos de vacaciones, podíamos leer 10, 15, 20, 25 capítulos diarios de la Biblia. Han pasado los años. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo aprecio la Biblia 1000 veces más ahora que lo que la apreciaba en aquella ocasión, porque ahora la conozco mejor. Ahora conozco mejor mi salvación, ahora conozco mejor mi evangelio, ahora conozco mejor lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Dónde tú estás, mi hermano? Ay, pastor, mire, mi vida espiritual ahora mismo está tan decaída que a veces yo me pregunto si yo soy creyente o soy un inconverso que creía que era creyente. Honestamente, pastor, yo no sé dónde estoy. Mira, si esa es tu condición, te tengo una buena noticia. Si tú eres un inconverso que creías que eras cristiano, pero no lo eras, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú eres un creyente que está en una muy mala condición espiritual y en una fuerte decadencia espiritual, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe, después averiguamos qué es lo que tú eres. Porque ahora mismo tú necesitas venir a Cristo. Tal vez yo no tengo un análisis para hacerte y saber dónde está tu condición espiritual, pero mi hermano, vuelve a Cristo. Predícate de nuevo el evangelio. Vuelve a decirle a tu corazón que Cristo es precioso. Vuelve a decirle a tu corazón que no hay nada en el mundo que pueda compararse con Él. Mi hermano, corta de raíz todas esas cosas del mundo que están apagando tu pasión por Jesús, que están destruyendo tu amor y tu deseo, tu hambre por la palabra. Y en dependencia del Espíritu Santo, vuelve a la Escritura pidiendo a Dios en oración que abra tus ojos para ver las maravillas de tu ley, porque esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a la Escritura. No te quedes allí postrado. Hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La culpa no motiva, hermanos. Dios nos da la culpa simplemente. La culpa viene de Dios, pero Dios nos da la culpa simplemente para movernos al arrepentimiento, para que podamos experimentar el gozo del perdón. Vuelve a Cristo, vuelve al evangelio, vuelve al gozo de tu salvación. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Dios que vuelva a darte el gozo de tu salvación si la tenías. Pídele a Cristo que te salve si no la tienes. Pero no te quedes allí donde estás. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Él ha prometido que Él no echará fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Marcos capítulo 10, y vamos a leer los versículos 17 al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo:
hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Si hay algo seguro en la vida, es que todos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo será, no sabemos en qué circunstancia, pero sí sabemos que la muerte es inevitable. Esto es tan tormentoso que muchas personas prefieren no pensar en eso. Hace unos años atrás salió publicada la noticia de que un grupo de médicos estaba tratando de reducir la tasa de mortalidad. Yo no sé exactamente a qué se referían, porque lo cierto es que la tasa de mortalidad no puede ser reducida. Es de un 100%. Todo el que nace en este mundo morirá. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal lo dijo de una manera bastante sombría, pero muy realista. Él decía en uno de sus pensamientos: imaginemos a unos cuantos hombres encadenados y todos ellos condenados a muerte, varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los demás, que ven su propia condición en la de sus semejantes y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza aguardan su turno. Esta es la imagen de la condición humana, dice Pascal. Eso no suena muy atractivo, pero es muy realista. Por eso el poeta inglés John Donne dijo aquella famosa frase que luego Hemingway usó en una de sus novelas: no preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. No preguntes por quién doblan las campanas. En los pueblos antes tocaban las campanas cuando había un funeral. Dicen: no preguntes por quién están doblando hoy las campanas doblan por ti. Cada segundo mueren miles de personas y cada una de esas muertes es un aviso de lo que nos espera a cada uno de nosotros, tarde o temprano. Y aunque yo sé que muchos pretenden vivir como si esta vida presente fuera todo lo que hay, lo cierto es que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Es por eso que el hombre es un religioso incurable. El hombre, aún el ateo, el hombre es un religioso incurable. Algo en nuestro interior nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que debemos hacer para prepararnos adecuadamente para enfrentar ese momento cuando llegue. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para dar ese viaje del que no hay retorno? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer? Esa fue la inquietud del joven rico. Esa fue la inquietud de este hombre que vino a Jesús y que vamos a estudiar en esta mañana, como les decía, continuando con nuestra serie consecutiva de exposiciones en el Evangelio de Marcos. El Señor había estado por un tiempo en la región llamada Perea, como vimos hace 2 domingos atrás, al otro lado del Jordán, pero ahora se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Eso lo vemos en el versículo 32.
Y unos pocos meses más tarde, en la ciudad de Jerusalén, Jesús sería juzgado, Jesús sería condenado a la muerte. Así que nosotros estamos aquí al principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando de repente llega este joven que aparentemente está muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Lean una vez más versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven rico, dice Marcos. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que este hombre era muy rico y que era un hombre prominente. De hecho, la palabra que Lucas usa es gobernante. Este hombre era un personaje en el pueblo de Israel. Probablemente era miembro del Sanedrín, una de las instituciones más emblemáticas, más prestigiosas de la nación de Israel en los días de Jesús. Así que este individuo había tenido bastante éxito en la vida. Era joven, era rico, era influyente, y por si todo esto fuera poco, era una persona bastante moral, era una persona religiosa, como vemos en el resto de la historia. Por eso alguien decía que este es el tipo de joven que todo padre quisiera para su hija. Sin embargo, la historia revela que este joven tenía una inquietud tan grande en su corazón que Marcos nos dice que él vino corriendo al Señor Jesucristo. Hay detalles aquí que no debemos pasar por alto. En el tiempo de Jesús, la gente de prestigio no corría. Eso estaba fuera de la ética social. Pero este joven estaba tan inquieto que viene corriendo delante del Señor, y dice que hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? En otras palabras: Maestro, ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Lo tenía casi todo, pero había una duda en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Una pequeña duda, una gran duda. Esto no es para hacer chistes, pero me vino a la mente algo que vi hace unos años atrás en una viñeta de esa que salen en los periódicos. Había un individuo en el desierto muriéndose de sed, y habían dos manantiales de agua al lado, y un letrero que decía: cuidado, agua venenosa, y en el otro decía: esta agua es potable, y otro letrero que decía: o será al revés. Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer, pero yo no estoy seguro si no me hace falta algo más. Y yo confío en lo que tú me vas a decir. Dime qué tú crees que me falta para yo tener vida eterna. Ahora, hermanos, piensen en esto por un momento. Ese es el sueño de todo cristiano, que alguien venga a ti y te pregunte: dime qué yo debo hacer para ser salvo. Pero ahora escuchen la respuesta de Jesús. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Si hay algo que esta historia nos enseña incidentalmente, es que el método evangelístico del Señor Jesucristo era muy diferente al de muchos evangélicos en el día de hoy. Yo estoy seguro que si este joven hubiera ido delante de algunos evangélicos, muchos evangélicos que yo conozco: dime qué yo debo hacer para heredar la vida eterna, rápidamente le hubieran dicho: ora conmigo la oración del pecador. O pídele a Jesús que entre en tu corazón. Yo no he visto una frase más abstracta que esa. Yo no sé cómo hacer eso. Que le pida a Jesús que entre en mi corazón. De paso, déjenme decirles algo, mis amados hermanos: nunca le digan eso a un inconverso. Esa frase no tiene ningún sentido.
Esa frase no aparece en el Nuevo Testamento, los apóstoles nunca la dijeron. La salvación no viene simplemente porque tú invites a Jesús a entrar en tu corazón. De hecho, es tan extraña esta historia porque Cristo pudo haberle dicho: ¿qué te falta? Creer en mí. Señor, ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? Cristo pudo haberle dicho: oh, que creas en mí. Y sería la respuesta correcta, pero el Señor sabía que este joven tenía un concepto tan equivocado acerca de sí mismo que él no estaba preparado para recibir esa respuesta. No todavía. Saben que el concepto que mucha gente tiene de sí misma es que son personas buenas que a veces hacen cosas malas. El concepto bíblico es al revés. Nosotros somos personas malas que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Pero ese es el concepto que este hombre tenía. Yo soy una persona buena, solo quiero saber qué más me falta. Si tú le dices a una persona como esta que reciba a Cristo en su corazón, probablemente va a pensar dentro de sí mismo: por supuesto, ¿por qué no? ¿Es eso lo que me falta? Es bueno tener a Cristo. Eso añadiría bondad a mi bondad, ¿verdad? De ahí la extraña respuesta de Jesús en el versículo 18: ¿por qué tú me llamas bueno? En otras palabras, tú vienes a mí como si yo fuera un maestro común y corriente. Tú vienes a mí como si yo fuera un hombre igual que tú, solo que con más sabiduría que tú. Ahora, si eso es lo que tú piensas de mí, ¿por qué me llamas bueno? Porque en el mundo entero hay una sola persona que merece ese calificativo, y no eres tú, es Dios. Hay uno solo que es bueno. Jesús no está ni negando ni afirmando que Él sea Dios en este pasaje. Ese no es el foco primario de atención aquí. Él simplemente quiere hacerle ver a este joven lo equivocado que él estaba cuando él creía de sí mismo que él era bueno. Porque lo cierto es que en el mundo entero no hay nadie, absolutamente nadie, que sea bueno. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sí, yo sé que hay personas que son relativamente buenas, y son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores. Pero si tú te comparas con el estándar de santidad de Dios, si tú te comparas con la santidad del mismo Dios, con el carácter de Dios, te vas a dar cuenta que tú no eres bueno. No hay nadie que llene esa medida, aunque algunos crean que sí, como es el caso del joven rico, versículo 19. Oigan lo que le dice el Señor: oh, ¿tú quieres saber qué tú debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú quieres hacer algo para salvarte? Mira los mandamientos, cúmplelos y vivirás. Ahora, pregunta: ¿está enseñando Jesús aquí en este pasaje que la salvación es por obras, que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos? Por supuesto que no. De hecho, no voy a entrar en esto ahora, pero si ustedes van al capítulo 18 de Lucas, que es donde está el texto paralelo de Marcos capítulo 10, verán que inmediatamente antes de este relato encontramos la parábola del fariseo y el publicano. O sea que esa parábola está en el trasfondo de esta historia. Jesús dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y le decía a Dios: yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo vengo al templo todos los sábados. Gracias, Señor, la verdad es que te pasaste conmigo. Y el fariseo le dice: yo no soy ni siquiera como este publicano, este cobrador de impuestos. Y el publicano se daba golpe en el pecho, se estaba lejos, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Cristo dice: este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Así que esta historia está en el trasfondo de esa parábola. No, Cristo no le está enseñando al joven rico que debía salvarse guardando los mandamientos. Lo que Él quiere hacerle ver a este joven es que es imposible para el hombre salvarse a través de su obediencia.
La Biblia dice que uno de los propósitos por los cuales Dios reveló su ley es para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente, mirarnos en ese espejo y ver lo lejos que nosotros estamos de llenar esa medida. Imagínate que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso no lo hace nadie ni por un segundo. Y el otro es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo con la misma intensidad, con la misma energía, con la misma pasión con la que tú te amas a ti mismo. Dime, ¿tú guardas los mandamientos? Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20 que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. El problema es que este joven no entendía del todo el alcance de la ley. Por eso le dice al Señor en el versículo 20: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. Bueno, si esa es la medida, tengo mis papeles en reglas. En el relato paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye esta última pregunta: ¿qué más me falta? Eso es interesante. Él estaba bastante seguro de su propia bondad, pero había un elemento de duda en su corazón. ¿Qué más me falta? Ese es el problema de aquellos que pretenden salvarse haciendo cosas buenas. No hay forma de saber con toda certeza de que estás haciendo lo suficiente. ¿Me hace falta algo más, maestro? Jesús, versículo 21, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Una cosa te hace falta. Hermanos, ¿qué reacción la de Cristo? Esto fue leccionador para mí. Jesús no reaccionó airado diciéndole: pero qué mentiroso y soberbio eres. ¿Estás tan ciego que no puedes darte cuenta de que no existe en este mundo ningún ser humano que llene esa medida de la ley de Dios? No. El texto dice que Jesús, mirándolo, lo amó, y Marcos es el único que incluye ese detalle en los evangelios. El Señor Jesucristo sintió una profunda compasión por este joven que estaba perdido en su moralidad. Si me oíste bien, este joven estaba perdido en su moralidad. Los puritanos decían: hay dos formas en que se puede hundir un barco. Una es cargado de estiércol y la otra es cargado de oro, pero se va a hundir igualito. Mi amigo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición, están bajo la maldición de Dios. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley, de guardar los mandamientos, Pablo dice, no yo, Pablo dice en la Biblia, estás bajo la maldición de Dios. Pues escrito está, y ahora Pablo cita Deuteronomio: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley como un todo, no simplemente estamos violando uno de sus acápites. Bueno, fue una mentirita. No, es que el problema con esa mentirita es que ya tú rompiste la ley, tú violaste la ley, y esa ley es un reflejo del carácter de Dios. Ese es el problema. La ley es un reflejo del carácter de Dios, de manera que cada pecado es un atentado contra el carácter santo de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 2 versículo 10: cualquiera que guardare toda la ley, si eso fuera posible, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi amigo, si tú te quieres salvar por tu obediencia, tendrás que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia todos los días de tu vida. Y si tú eres honesto contigo mismo, seguramente ya debes haberte dado cuenta de que eso es imposible.
Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacerle ver a este joven rico, porque lo amó. Porque lo amó. No fue con una actitud de cinismo que el Señor trató con este joven. Y hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, cuídense de eso. Uno puede ver a una persona moralista y tratarla con desprecio. Así como hay personas que tratan a las prostitutas, a los ladrones con desprecio, hay personas que tratan a los moralistas con desprecio. Cristo no hizo eso. Cristo sintió compasión por este joven, una profunda compasión. Y le dice: joven, solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme a mí. Ahora, hermanos, y esto es crucial. Por fin, ¿cuántas cosas le faltaba a este joven? ¿3 o una? Porque él dice: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba? Lo que le faltaba era seguir a Cristo. Fíjense, el punto aquí no es que por vender sus bienes y entregar la ganancia a los pobres, este joven iba a ir al cielo como recompensa, sino por seguir a Jesús. Ahora, vender todo lo que tenía y entregarlo a los pobres iba a ser la evidencia de que él había removido el ídolo de su corazón, el ídolo que él le había hecho a las riquezas, para hacer de Cristo el único objeto de su adoración, el único objeto de satisfacción, el único objeto de su deleite. Esa era la evidencia. Mientras dependas de otras cosas para tu felicidad, mientras dependa de otras cosas para encontrar satisfacción en la vida, mientras haya otras cosas aparte de Cristo en la que tú estés descansando tu identidad, es imposible que puedas creer aunque tú digas que crees. Esto es serio. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero es otra cosa muy distinta mostrar esa confianza dependiendo únicamente de Él y encontrando toda nuestra satisfacción únicamente en Él. Y la palabra únicamente aquí es importante. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a este joven? Joven, déjame decirte algo. Imagínate la vida sin dinero. Imagínate la vida sin nada de dinero. Y imagínate la vida sin tus bienes. Imagínate la vida sin tus casas. Imagínate la vida sin tus carros, sin tu ropa, sin tus muebles, sin tu vivienda, sin tu cuenta bancaria. Imagínate una vida en la que solo me tuvieras a mí. Pregunta, ¿estarías satisfecho? ¿Saben lo que Jesús está haciendo aquí? Es una cirugía de corazón abierto. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Es una cirugía de corazón abierto. Cristo está metiendo el bisturí lo más profundo que Él pueda para tocar el nervio central de la idolatría de ese joven. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que creen, pero en realidad no creen? O sea, personas que tienen a Cristo como un adorno más. Es un adorno en el contexto de su vida decente, en el contexto de su vida religiosa, pero Cristo no es su todo. Y déjame decirte algo, mi amigo. Si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Cristo no es un adorno. Es por eso que Jesús dice en Lucas capítulo 14 versículo 33 que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Punto. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es imposible seguir aferrado a todas esas cosas y al mismo tiempo tratar de aferrarte a Jesús. Eso no
se puede. Tienes que soltar todo lo demás antes de que puedas aferrarte a Él de todo corazón. Él no es un adorno religioso. Si no lo es todo, entonces no es nada. Pastor, ¿significa eso que todos los cristianos tienen que ser pobres? No. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes que eran muy ricos y muy piadosos. Abraham era muy rico, Job era muy rico. Pero a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era su todo. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete al monte Moría, llévate a tu hijo Isaac, a ese adolescente que habías esperado por más de 25 años, y ofrécemelo a mí como un sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Fue al monte, al lugar donde Dios le dijo, e iba a degollar a su hijo. Y por supuesto Dios no se lo permitió. Pero Abraham demostró allí que él no idolatraba a su hijo. Dios era su todo, no su hijo. Lamentablemente este joven no pasó la prueba. En aquel momento crucial de su vida quedó evidenciado claramente quién era realmente su Dios. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Ven el contraste? El mismo que vino corriendo, hincando las rodillas, el mismo que vino con todo ese entusiasmo, se fue angustiado. Ese es el significado literal de la palabra griega que se usa allí y que nuestra Biblia traduce como afligido. Es exactamente la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 26 versículo 37, cuando dice que el Señor estaba angustiado en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra. Se fue angustiado. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en el corazón de este joven. Él estaba atrapado. Toda su vida dependía de sus riquezas. Mis hermanos, amigos que están aquí, escúchenme bien, porque esto que voy a decir ahora es una distinción crucial. El problema de este joven no radicaba en el hecho de tener muchos bienes. Su problema era que los bienes lo tenían a él. Es diferente. Él estaba atrapado, él estaba esclavizado por sus bienes. Él era un esclavo. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón. Nadie puede abrazar a Cristo de todo corazón mientras no esté dispuesto a soltar esa soga. Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema es que ningún ser humano puede librarse de esa tiranía por sí mismo. Óyeme bien, ningún ser humano puede librarse de esa tiranía en sus propias fuerzas. De ahí las palabras de Jesús a partir del versículo 23. Cuando se va el joven rico, dice: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Esa es la enseñanza de toda esta sección. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres. Noten lo que dice en el versículo 27 otra vez. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres. Él no dijo para los ricos, él no dijo para los pobres, él dijo para los hombres, sean ricos, sean pobres. Para los hombres la salvación es imposible. Pero los ricos
son más vulnerables a sentirse tan satisfechos en sus riquezas que no sean capaces de percibir lo impotente que son. Están tan acostumbrados a que todo lo resuelven por ellos mismos, a que todo lo resuelven con sus propios recursos, a que solo tienen que buscar la chequera, dar un tarjetazo. Están tan acostumbrados a vivir así que ellos no dependen de Dios. Es muy difícil que ellos vean su dependencia. Es muy difícil que vean su miseria. Es muy difícil que vean el estado tan deplorable en que se encuentran. Por eso resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Pasar un camello por el ojo de una aguja, exactamente eso mismo. Exactamente eso mismo. Esa era una frase coloquial que se usaba en aquellos días para señalar algo que es imposible. Es como los gringos tienen una frase en inglés que yo no sé si se usa en español, pero ellos dicen: cuando a las ranas les salgan pelos. O sea, nunca. La misma posibilidad que hay de que a una rana le salgan pelos, o de que tú entres un camello por el ojo de una aguja, es la posibilidad que hay de que un rico entre al reino de Dios. Es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, y así también es imposible para el hombre salvarse en sus propias fuerzas, y mucho menos alguien que se siente tan satisfecho por todo lo que tiene. Es imposible. Las riquezas pueden ser un gran problema, pueden ser un gran obstáculo, y pueden impedir a los hombres que vengan a Cristo con humildad, que vengan a Cristo con ese sentido de dependencia del que hablábamos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando estudiamos el texto de los niños que dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos? Dice Cristo en el versículo 15 de Mateo 10, que estudiamos la semana pasada. Dice el Señor aquí: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con ese mismo sentido de dependencia, con ese mismo sentido de humillación que tienen los niños. Ahora, esto fue chocante para los discípulos. ¿Se dieron cuenta? 2 veces dice que ellos se asombraron. Y le preguntan al Señor: entonces, ¿quién podrá salvarse? En el contexto cultural de estos hombres, las riquezas eran una señal inequívoca de la bendición de Dios. Si tú eras rico es porque definitivamente el favor de Dios estaba sobre ti. Esa era la mentalidad de los apóstoles. De ahí el asombro. Si resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el hecho de que un rico pueda entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta de Cristo es contundente: nadie. ¿Oíste bien? ¿Quién podrá salvarse? Nadie. Para los hombres es imposible. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos limpiarnos de nuestros pecados. No podemos disponer nuestro propio corazón para amar a Dios, para amar su gloria por encima de todo, aún amar a Dios y su gloria más que tu propia vida. Tú no puedes hacer eso por ti mismo. Eso es imposible. Estamos encadenados, condenados a ser unos esclavos miserables, a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. La salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo. La salvación es imposible para los hombres, la salvación solo es posible para Dios. Vean una vez más el versículo 27. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay esperanza para el hombre porque Dios es todopoderoso. Hay esperanza para el hombre porque Dios puede vencer la obstinación de tu corazón. Dios
puede destruir nuestra idolatría. Y es extremadamente importante resaltar esto, porque así como hay muchas personas que creen que no necesitan a Cristo para ser salvos, hay otras personas que tampoco vienen a Cristo porque desconfían de sí mismos. Y yo he visto personas así. Yo no voy a poder vivir la vida cristiana, así que mejor ni lo intento. Yo no voy a poder, eso es demasiado para mí. ¿Sabes cuál es la respuesta de la Biblia? Claro que no vas a poder. Claro que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. La salvación es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Mi amigo, tú no puedes por ti mismo romper las cadenas que te mantienen esclavizado al mundo, esclavizado al pecado. Tú no puedes, pero Dios puede. Y aun si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te conviertes en cristiano, no vas a poder vivir la vida cristiana dependiendo de ti mismo. No vas a poder. Pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y él puede transformar el corazón de los hombres, como de hecho lo hizo con los apóstoles. Noten el versículo 28. Entonces Pedro, siempre Pedro, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Honestamente, yo no sé qué había en la mente de Pedro. Yo no sé si él está diciendo: Señor, yo no entiendo, porque tú dices que nadie puede hacer eso, pero eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo no sé si Pedro, en un arrebato de orgullo, se estaba comparando aquí con el joven rico. Honestamente no lo sé. Y de paso, hermanos, yo no sé de verdad si Pedro aquí se estaba envaneciendo, pero cuidado tú, creyente, con envanecerte. Porque si tú te convertiste al Señor, no fue por tu propia fuerza, no es porque tú eras mejor que aquel amigo tuyo al que también le predicaron el evangelio y no se ha convertido. La salvación es por gracia y depende de Dios. Ahora, lo cierto es que los apóstoles estuvieron dispuestos a renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. Eso es verdad. Y Cristo les dice, porque en el evangelio de Mateo se añade: ¿qué pues tendremos? O sea, Pedro dice: nosotros le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 29, Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casas o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Qué realista. Y en el siglo venidero la vida eterna. Este es uno de los textos favoritos de los evangelistas de la prosperidad. Honestamente me da náuseas cada vez que yo oigo a una persona desde el púlpito diciéndole a una persona: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y tú vas a ser rico y vas a tener una buena casa y vas a tener un mejor sueldo y vas a tener salud. Es una maravilla tener a Cristo. Eso es un mensaje diabólico, infernal y nauseabundo, porque eso no es verdad. No, yo no creo que eso sea lo que el Señor esté diciendo aquí. Más bien, yo creo que Él está reiterando lo que Él había dicho anteriormente, que es imposible seguirlo a Él sin estar dispuesto a renunciar a todo, incluyendo la familia. ¿Se dieron cuenta? Ninguno, voy a otra vez, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres o padres o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio. Aquí hay individuos que han tomado una decisión, la decisión de dejar todo atrás para seguir a Jesús, no importa las consecuencias. Y de paso, no es que el cristiano se vuelva un pesado con la familia, no es que el cristiano se olvide de la familia. No, lo que Cristo está diciendo, óyeme bien, es muy probable que si tú decides seguirme a mí, tu familia te aborrezca por causa de tu fe. Es muy probable que eso pase. Y de hecho,
El mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y yo sé que algunos dirán, pero eso ya todo el mundo lo sabe. No, a la nuera contra su suegra por causa de la fe, no porque la suegra se mete. O sea, dice, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Definitivamente Cristo no se andaba con medias tintas. De nuevo, óyeme bien, le dice Jesús, conmigo es todo o nada. Yo no soy plato de segunda mesa, yo no soy un adorno religioso. Conmigo es todo o nada. Si yo no soy todo para ti, yo no soy nada para ti. El que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo y por causa del Evangelio, como dice en el versículo 29, no puede ser cristiano. El problema es que todos nosotros somos demasiado débiles para hacer algo así, a menos que vengamos a Cristo en dependencia de Cristo. Tenemos que venir a Cristo en dependencia de Cristo. Para los hombres es imposible, pero hay esperanza para ti a pesar de tu impotencia, porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. La salvación está disponible para toda clase de hombres, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, su poder no tiene límites, todas las cosas son posibles para Él, dice el Señor. Fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona y la obra de Cristo. Cristo murió en una cruz para pagar mi deuda delante del Padre. Es Dios el que abre nuestros ojos para que veamos la terrible condición en que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser salvos. Es Dios el que inclina nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón lo que Cristo ofrece. Pero eres tú el que tienes que venir en dependencia de Él. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice la Biblia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Este es el punto focal del Evangelio, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios. Hay salvación completa y gratuita por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Más adelante en el capítulo 10, versículo 45, dice el Señor, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en una cruz para dar su vida para rescatar pecadores. Y es precisamente a través de la proclamación de ese mensaje del Evangelio, y por eso estamos predicando hoy aquí, que el poder de Dios se manifiesta para salvación mientras llamamos a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Mi amigo, si tú vienes a Cristo, vas a perderlo todo y vas a ganarlo todo. Vas a perderlo todo, vas a ganarlo todo. Eso es lo que dice el versículo 29. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Lo que esto significa es que todos los cristianos serán ricos? No. No, yo creo que esta promesa implica dos cosas. Por un lado, que todos los creyentes vienen a formar parte de una gran familia que va a suplir por mucho lo que tú pierdas de tu familia terrenal. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si hay algo que a mi esposa y a mí nos maravilla cada vez que viajamos a otros lugares, es que llegamos a un sitio nuevo, conocemos hermanos en Cristo que no conocíamos y al minuto ya somos familia. Y están dispuestos a servirnos.
simplemente porque somos cristianos. Hay una familia de la fe en el mundo entero. Eso es impresionante. Pero por el otro lado, y esto que voy a decir ahora es muy sensible, yo creo que John Piper tiene razón cuando dice que hay algunos cristianos que por diversas circunstancias no están rodeados de muchos creyentes. Y él pone el caso particular de los misioneros. Misioneros que son desarraigados de su país, de su familia, y van lejísimo a predicar el evangelio a lugares extraños. Cuando mi esposo y yo estuvimos visitando a nuestra hija en el mes de mayo, ella nos hablaba de eso, nos decía, esto es difícil, lo más difícil es ese sentido de desarraigue, tú no perteneces a ningún lugar. Y nuestra hija nos decía, y es lo que yo creo que está envuelto en todo esto, ella decía, yo me he dado cuenta que mi hogar está donde esté Cristo. Mi hogar está donde está Cristo. Y yo creo que probablemente lo que el Señor está diciendo allí es a esas personas que están solas en lugares donde no hay casi cristianos. Dice, aún así, si tú lo pierdes todo por causa mía, lo que vas a obtener por el hecho de tenerme a mí será infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa de este mundo que tú hayas podido perder. Tú tendrás en mí 100 veces más. Amor incondicional. El amor incondicional de Cristo suplirá 100 veces más el amor de hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, todo. Él será tu hogar y será 1000 veces mejor que el hogar que tú hayas perdido por causa de Él. Cristo es mejor. Y cuando te toque partir de este mundo, como decíamos al principio, cuando te toque partir de este mundo, disfrutarás de una incomparablemente deleitosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Es de esa vida eterna que el Señor habla aquí en el versículo 30. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 18, estoy seguro, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo nuestro Salvador regrese en gloria. Y nuestro pasaje concluye con esta advertencia: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Y es una frase oscura en el contexto, pero yo creo que la idea puede ser la siguiente: la forma de obrar de Dios desafía nuestras ideas preconcebidas. El joven rico de esta historia al principio parecía estar muy cerca. Un individuo moral, religioso, que admiraba a Jesús. Maestro bueno, yo te admiro. Él parecía estar muy cerca del reino de Dios, pero al final demostró que estaba muy lejos. Según el criterio del mundo, este individuo había tenido una vida bastante exitosa, increíblemente exitosa. Era joven, era rico, era influyente. Según el criterio de Jesús, este joven era un pobre esclavo que estaba arruinando su vida en medio de su opulencia y en medio de su moralidad. Hermanos, tenemos que aprender a evaluar las cosas con el criterio de Dios, no con el criterio del mundo. De este lado de la eternidad, el mundo celebra las riquezas, celebra la popularidad, celebra la belleza física, y debo decir que no hay nada de malo ni en el hecho de ser rico, ni en el hecho de ser bien parecido, ni en el hecho de tener, de ser popular. Pero déjame decirte algo, mi amigo, si eso es todo lo que tú tienes, tú no tienes absolutamente nada que tenga valor permanente. Nada. Tú no tienes nada. Tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora, y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad.
Tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tengas nada más. Mi amigo, yo no sé si tú eres rico, si tú eres pobre, económicamente hablando, pero si tú quieres heredar la vida eterna, una cosa te hace falta. No son 2, no son 10, es una sola cosa. Reconoce tu impotencia para salvarte. Y ven a Cristo con la disposición de seguirle únicamente a Él como Señor y Salvador. O sea, Señor, yo pierdo mi vida por causa tuya. Aquí hay un papel en blanco. Ya rompí esto. Aquí hay un papel en blanco. Está firmado al pie por mí. Lo que tú escribas ahí yo lo voy a hacer, aunque yo no sé lo que es. Tú eres mi único Señor. Tú eres mi único amo. Tú eres mi único dueño. Ven a Cristo. Ven a Cristo y sométete a Él como tu único Señor, como tu único Salvador. Señor, yo no confío en mis buenas obras, yo no confío en mi religión, yo no confío en que soy mejor que aquel. Mi única esperanza es que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Es mi única esperanza. Yo no confío en nada más que en ti. Mi amigo, no pretendas hacer en tus propias fuerzas lo que solo Dios puede hacer por ti. La salvación es imposible para los hombres. Es imposible. Tú no puedes pagar tu deuda con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Tú no puedes cambiar por ti solo la inclinación de tu corazón. Tú necesitas la justicia de otro, Jesús, que sea puesta en tu cuenta por medio de la fe. Esa es la única justicia que Dios acepta como buena y válida. Yo sé que todos ustedes aquí han jugado Monopolio alguna vez. Si tú vas al banco con dinero de Monopolio, queriendo abrir una cuenta, van a llamar a un psiquiatra, porque es dinero falso. Óyeme bien, todas tus buenas obras son dinero de monopolio en la presencia de Dios. No valen nada. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. Y mi llamado en esta mañana es: ven a Cristo, confiésale tus pecados, confiésale incluso la dureza de tu corazón. Mi esposo y yo hablábamos con una joven esta semana y ella nos decía: yo no quiero a Dios, yo odio a Dios a sí mismo. Yo le dije: mira, ¿sabes qué? Díselo a Dios. Díselo a Dios. Confiésale a Dios tu amor al mundo. Confiésale a Dios cómo le has desechado. Confiésale a Dios cómo has cambiado a Él por aquello que no aprovecha, y pídele que transforme tu corazón. Pídele que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pídele que te libere de la esclavitud y de la tiranía del pecado. Lleva tu causa delante de Él, porque solo Él te puede salvar. Quiere el Señor que al final de tu historia no seas como este joven rico, que se presentó delante de Cristo con tanto entusiasmo y finalmente se alejó de Él tan angustiado. Es mi oración que muchos aquí hoy puedan regresar a sus casas llenos de gozo, habiendo encontrado en Cristo el Salvador que sus almas necesitan, habiendo encontrado en Cristo el perdón de todos sus pecados, habiendo encontrado en Cristo gratuitamente, por gracia, por medio de la fe, el regalo de la vida eterna.